Amén. Muchas gracias, Pastor Lilder. Y es un placer, mis hermanos, compartir con ustedes aquí en casita con toda la familia de la Alianza. Yo he venido predicando por muchos años, casi 50 años, mínimo una vez a la semana. Y esta es la segunda vez en mi vida que tengo más miedo. Gracias, me pusieron este púlpito que me puede ocultar el temblor de las piernas. La última vez que tuve muchísimo miedo predicando fue el último domingo del mes de julio, hace unos pocos domingos, cuando fue mi último sermón como pastor principal en la iglesia que por 24 años he pastoreado allí en la ciudad de Toronto, en Canadá. Era mi último sermón como pastor principal porque estaba entregando la iglesia a un nuevo pastor que venía por motivo de mi retiro o de mi jubilación. Y hoy, pues tengo también muchísimo miedo porque de compartir la palabra frente a ustedes y también frente a todos aquellos que escuchan. Así que mientras yo trato de llevar la palabra de Dios, agradezco mucho sus oraciones y si alguien está listo por allí por si me caigo de miedo, que vengan y me sostengan inmediatamente. Ok, y estaba pensando que 100 años o asistir a una celebración de 100 años, una persona en la vida la tiene pocas veces, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces usted ha estado en una celebración de 100 años de una persona o de una organización. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una sola vez que estuve en la celebración de 100 años. Y fue en el centenario de mi suegra, que murió a los 103 años. Y esta es la segunda vez que me acuerdo participar en una celebración de 100 años. En esta ocasión, los 100 años de la Alianza Cristiana Colombiana. Una persona podría estar máximo una vez en su vida, si es que tiene la bendición, de estar en la celebración de 100 años, o de una persona, de la misma persona, o de una organización, ¿verdad? Ninguno de nosotros seguramente va a estar en el segundo centenario de la Alianza Cristiana aquí en Colombia. Ninguno de nosotros va a estar en el segundo centenario de la misma persona. Así que es un evento, como se dijo al principio, especial y un evento histórico, un evento que es una gran bendición para los que tenemos la oportunidad de participar. Pero así no podamos participar en los 100 años próximos de la alianza o en los 100 años próximos de una persona, sí nos corresponde colocar las bases y hacer el trabajo de tal manera que otros sí puedan celebrar esos 100 años. En este caso, nuestros hijos o nuestros nietos que puedan celebrar los próximos 100 años de la Alianza Cristiana de Colombia. Así que lo que vamos a compartir en esta ocasión es cómo formar líderes para los próximos 100 años, para que la próxima generación pueda celebrar con mucha alegría, quizá en otro ambiente, sus 100 años. Y es que esto de formar líderes para las nuevas generaciones, ustedes saben que es la misión medular de la iglesia. No sé si están de acuerdo conmigo. Formar líderes es una área de la misión y es el área medular de la iglesia. La iglesia cumple varias funciones dentro de su misión de glorificar a Dios, pero formar líderes es una de ellas, si no la principal. Fue un mandato divino formar líderes. Y este mandato divino fue modelado por el Señor Jesucristo. Todos ustedes, pastores, pastoras, líderes, siervos de Dios, sabemos que lo que hizo Jesús
cuando recién inició su ministerio, fue precisamente llamar a personas, los 12 discípulos, a quienes llamó apóstoles, y el trabajo que hizo para estos apóstoles fue formarlos a ellos para que ellos formaran a la próxima generación. En el Evangelio según San Marcos y en los otros evangelios leemos cómo Jesús lo hizo. Después subió al monte, Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí están los nombres de esos 12 discípulos que conocemos como apóstoles. Así que formar discípulos, formar líderes, es un mandato modelado por Jesús, pero no solamente modelado por Jesús, sino que también es un mandato directo de Jesús. Todos sabemos la gran comisión, ¿verdad? ¿Cuál es la gran comisión? ¿Qué dice la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que no hay opción. La iglesia del Señor tiene el mandato de formar discípulos, de formar hombres y mujeres que lleven adelante el nombre del Señor Jesucristo. Pero también la misión medular de la iglesia, esto de formar líderes, siempre ha sido el modus operandi de la iglesia. La iglesia siempre ha hecho eso. A eso se ha dedicado, a formar líderes. Los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Estos 12 que Jesús formó. El trabajo principal de ellos, además de predicar, de enseñar, fue formar discípulos. Conocemos de los discípulos, de los hombres y mujeres que formaron algunos de ellos. Por ejemplo, Pedro, uno de los discípulos principales de Pedro, ¿cuál fue? Lo escucho. Juan Marcos. Pablo, otro de los discípulos, o varios de los discípulos principales que formó Pablo. Timoteo, Tito, Juan, el apóstol Juan. Bueno, no tenemos tantos nombres allí en la Biblia, pero la historia nos habla de algunos de ellos. Por ejemplo, Policarpo y otros que ustedes están mencionando. Así que los apóstoles se dedicaron a esa tarea de formar líderes para la próxima generación. Pero además de eso, instruyeron a sus discípulos a formar discípulos y líderes efectivos. Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo, su discípulo formado, en el 2:2. Conocemos todos de memoria este versículo, ¿verdad? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. Pedro, el apóstol Pedro, es muy claro también en 1 de Pedro 3:15, cuando dice, santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados, siempre formados. Estos apóstoles, estos discípulos que formaron discípulos, que instruyeron a sus discípulos a formar líderes, influenciaron a la próxima generación de ellos, que son los padres apostólicos, entre ellos Clemente de Roma, Lino, Policarpo y otros más que usted conoce. Y ellos influenciaron y formaron la próxima generación, a los padres de la iglesia, cuyos nombres también conocemos. Y finalmente nos llegaron hasta cada uno de nosotros,
Misioneros, por ejemplo, los del movimiento de los misioneros modernos que vinieron a formar discípulos, los misioneros americanos, canadienses y algunos pocos europeos que llegaron acá a América Latina, que llegaron a Colombia. ¿Qué fue la principal tarea que ellos se propusieron? Sí, sabemos que ellos fueron por los campos y las veredas, predicando, enseñando. Sabemos que ellos animaron a los líderes a ir por las montañas como colportores, llevando Biblias, llevando Nuevos Testamentos, llevando tratados. Sabemos que eso lo hicieron, pero algo que tuvieron siempre presente esos misioneros que llegaron acá a comienzos de estos 100 años, algo muy importante que se propusieron fue formar discípulos, formar líderes para la próxima generación. Y lo hicieron tan bien que hoy está usted y yo formados con la tarea de seguir haciendo lo mismo. Yo estaba pensando, especialmente para los que ya tenemos canas, que conocemos un poco más de la historia, de la trayectoria de la alianza aquí en Colombia, que estos misioneros americanos, canadienses y algunos europeos, como dije, que llegaron, se preocuparon siempre por formar discípulos. Por eso formaron los institutos bíblicos. ¿Recuerdan los primeros institutos bíblicos que fundaron? ¿O cómo se llamaba el instituto bíblico? Ambachico, en Silvia, para capacitar a los hermanos indígenas. Pero acá en Armenia, el instituto bíblico Betel, que después se convirtió y se transformó en Seminario Bíblico Alianza de Colombia. Después siguieron haciendo este trabajo por otra cantidad de métodos hasta que hoy nos han entregado a nosotros esta tarea, y es la tarea de formar líderes para la próxima generación. Ustedes y yo somos la generación de los 100 años, no solo para recordar, sino para proyectarnos adelante. Ahora entonces, lo primero que quería decir es que formar discípulos para los próximos 100 años es la misión medular, es la base, lo fundamental de la iglesia. No podemos olvidar esto. Así que en segundo lugar quisiera proponer un plan para hacer esto, porque lo primero ya todos lo sabemos, todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, un plan que quisiera respetuosa y humildemente proponer. ¿Cómo debemos hacerlo para los próximos 100 años? Yo pienso y sugiero que debemos preparar líderes que perciban adecuadamente la realidad actual y la realidad actual dentro de 4, 5 y 10 años. No tenemos que formar líderes para los 1900, ni los 1800, ni los 2020. Tenemos que formar líderes que entiendan la realidad del mundo en el cual vivimos hoy y que sean capaces de entender la realidad del mundo dentro de 10, 15 o por los próximos años. Por ejemplo, solamente para recordar, el mundo de hoy es un mundo muy diferente al mundo que algunos de nosotros que ya estamos un poquito maduros conocimos. El avance de la técnica y de la ciencia es algo que a veces ni podemos entender. Hay un hombre americano, Buckminster Fuller, quien se inventó lo que se llama la curva de duplicación del conocimiento. Y este hombre, este señor Fuller, explicó que para los 1900 los conocimientos se duplicaban cada 100 años, para los 1900. Pero a fines de 1945, el ritmo de duplicación de los conocimientos era de cada 25 años. Para el 2014, ¿hace cuántos años? 9 años.
Se creía que el conocimiento general se duplicaba cada 12 o cada 18 horas. Estas fueron las investigaciones del señor Fuller. Pero luego la IBM complementó estos estudios y en el 2020, hace 3 años, llegó a la conclusión de que el conocimiento actual se duplica. ¿Sabe cada cuánto? ¿Quién tiene una sugestión, una idea? ¿Cada cuánto cree que se multiplica el conocimiento ahora? ¿Cuántos? ¿10 años? No, eso era para el 2014. Cada 11 o 12 horas se duplica todo el canal de conocimiento en el mundo. Así que necesitamos hoy, mis hermanos, formar líderes que estén en capacidad de entender eso. El mundo en que vivimos ya no es un mundo estático, se mueve muchísimo más velozmente de lo que usted y lo que yo pensamos. Y nosotros hemos sido llamados a hablar de Dios, a predicar el mensaje, a hacer a Jesús relevante en la sociedad de este mundo, que el conocimiento se multiplica cada 11 o 12 horas. Ahora, además de esto, de que los conocimientos se multiplican así tan velozmente, hay un gran incremento en las comunicaciones que todos conocemos. Los grandes inventos tecnológicos de hoy nos han colocado a un nivel de cosas que ni siquiera podemos imaginarnos. Estos conocimientos o estos grandes inventos en las comunicaciones se acrecentaron cuando se inventó el computador personal. Yo recuerdo cuando a la Universidad del Valle del Cauca trajeron el primer computador. Eso era unos 30 años. Tal vez un poco más, 40. Y eso era un cuarto inmenso. Y era novedad que el primer computador llegó a la Universidad del Valle, aquí. Pero hoy, cada uno de nosotros tiene su propio ordenador personal. Y aún más, ya ni siquiera tenemos el ordenador por computador personal, sino que en nuestro teléfono inteligente hacemos todas las transacciones, averiguamos todo lo que queremos. Así que luego la invención del computador inteligente para los 90 hizo que esas comunicaciones se aumentaran más. Después la transmisión por fibra óptica a final del siglo XX y lo que tenemos ahora, sorprendente, la revolución de los últimos años. ¿Cómo se llama? Exactamente, la inteligencia artificial. Yo le pregunté a mi nieto de 9 años, ¿tú sabes, hijo, qué es la inteligencia artificial? Y me decía, sí, abuelo, y comenzó a darme toda una lección sobre lo que es la inteligencia artificial. Claro, él está creciendo en esto, pero muchos de nosotros ni siquiera entendemos, ni siquiera sabemos. Necesitamos formar siervos de Dios que sean capaces de entender que el mundo avanza en la técnica, en la ciencia, en las comunicaciones. Me dicen que hoy la gente ya no prepara los sermones. Nosotros en la época nuestra preparamos los sermones a mano. Cuando yo comencé, mi bosquejo de 3 puntos y lo que sea. Después nos dimos cuenta que ya cuando necesitamos un tema podíamos ir a Google, ¿verdad? Hice un sermón sobre cómo formar líderes para el próximo siglo en la Alianza Cristiana y Misionera, y me lo daba. Me aparecían varios. Ahora no. Ahora puedo ir a algunas páginas de inteligencia artificial que ya no son humanos, sino máquinas inteligentes, máquinas con capacidad de interactuar, incluso de hablarme, y le puedo pedir, necesito un sermón para la convención 2021 sobre este tema, y en cuestión de segundos me puede arrojar toda la cantidad de páginas que querramos. Yo no lo hice así.
Pero muy probablemente las próximas generaciones van a hacer eso. Hoy, además de todo este avance, ya mencioné lo de los teléfonos inteligentes. ¿Sabe cuántos teléfonos inteligentes hay en el mundo hoy? ¿Está usando la gente? ¿Alguien tiene ideas? Bueno, cambio la pregunta. ¿Cuántas personas somos en el mundo hoy? 8 billones, 8.000 millones, un poquito más, ¿verdad? Poco más de 8.000 millones. Pero mis investigaciones me dijeron que hay hoy más de 6.000 millones de teléfonos inteligentes en el mundo. La gente en cualquier parte del mundo, con acceso a internet, puede averiguar lo que sea sobre cualquier cosa. Cuando usted y yo estamos predicando, seguramente la gente está mirando su teléfono y uno está feliz, está diciendo, sí, están siguiendo el texto bíblico, pero muchos quizás no están haciendo eso, muchos quizás están confirmando que estos datos que yo les estoy dando son verdades o no son ciertos. Pero tenemos acceso ilimitado a cualquier tipo de conocimiento. Así que necesitamos preparar líderes que sean capaces de entender esto. Pero necesitamos también preparar líderes, en segundo lugar, que peleen contra la mentira. Necesitamos preparar líderes que entiendan el mundo en que vivimos, pero líderes que sean capacidad de pelear contra la mentira. La mentira está promovida básicamente ¿por quién? En el mundo. ¿Quién promueve la mentira? El papá de la mentira. Juan lo dijo, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y papá de la mentira. Hoy el mundo está lleno de mentira. Juan también lo dice, que el diablo es la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9, que es llamado Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cómo engaña al mundo entero Satanás? Todos lo sabemos. Ideología de género, cantidad de mentiras que la gente se cree y todo el mundo acepta como verdades porque han sido repetidas y repetidas y porque la sociedad, la comunidad en la cual vivimos la ha aceptado. Necesitamos líderes para los próximos 100 años que sean capaces de confrontar esas mentiras del diablo. Ahora, fíjense, mis hermanos, que la iglesia históricamente siempre ha tenido que estar, los líderes de la iglesia en la historia siempre han tenido que estar en capacidad, y lo han hecho bien, de confrontar las mentiras del diablo. No las mismas mentiras, o no la mentira en el mismo paquete, pero en diferentes paquetes. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, Jesús peleó contra unas grandes mentiras en el pueblo judío, ¿verdad? La mentira del legalismo de los fariseos, la mentira del naturalismo, no creer en milagros, todo es natural, de los saduceos. Luego los apóstoles, unas grandes mentiras con las cuales tuvieron que pelear ellos, y lo hicieron bien, contra los judaizantes, que enseñaban que para ser cristiano primero tenía que ser judío. Los padres de la iglesia les tocó luchar contra las filosofías, las mentiras de los gnósticos, del marcionismo, del arrianismo y todos esos ismos que ustedes conocen y que han estudiado en sus cursos de teología y de historia de la iglesia. En la Edad Media,
Los líderes de la iglesia tuvieron que pelear contra el sacramentalismo, contra el clericalismo. La alianza aquí hace 100 años, cuando vinieron los primeros misioneros por medio de Ecuador y los primeros cristianos, ¿contra qué mentiras peleaban? Bueno, otra vez el sacramentalismo, el marianismo. Y entonces los pastores en esa época tenían que ser expertos en conocer qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la salvación por gracia, por fe, no a través de la mediación de la iglesia. Hoy no tenemos que pelear con eso. La alianza en los 80, en los 90, en la época que yo comencé mi ministerio, yo me acuerdo que el gran problema que teníamos era tratar de pelear contra si hay evolución o si hay creación, si existe Dios, si existe o no existe. Hoy nadie pelea contra eso, pero hoy tenemos otras mentiras contra las cuales los líderes tenemos que estar capacitados, preparados. La espiritualidad contemporánea. ¿Sabe qué me he dado cuenta yo de algo que sucede aquí en Colombia? Quizá ustedes no se han dado cuenta. Hoy aquí en Colombia todo el mundo parece evangélico. Todo el mundo, en los medios de comunicación, en la gente, todo el mundo le dice a uno, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y uno dice, hermano, cristiano. Y resulta que no, es el espiritualismo. Si es que yo soy espiritual, es que yo tengo mis guías espirituales. Ah, ¿qué pastor? Ah, no, es que es un guía espiritual, ven y te cuento. Tenemos que luchar contra, bueno, ya casi está pasando, pero todavía está muy fuerte, la teología de la prosperidad. Todos tenemos que ser sanos, ricos. ¿Y cuál es la otra? Y saludables. Tenemos que pelear contra mentiras como el dominismo. ¿Qué es el dominismo? Esta teología muy común en medio de nuestro medio que dice que es la iglesia de Jesucristo la que tiene que conquistar los 7 montes y que conquistando los 7 montes, llegando la iglesia al poder, vamos a instaurar el reino de Jesucristo aquí en la tierra. Y hay tantos cristianos que creen eso, pastores respetables que cambian el púlpito, el ministerio por irse a los cargos políticos porque ellos están convencidos que allí es donde tienen que estar para transformar el mundo. Mentiras que se meten a la iglesia y muchas otras más que quizá no tendría tiempo de compartir. Necesitamos preparar líderes que peleen contra la mentira que a veces se consiente en la iglesia. Pero tenemos que preparar líderes también que sean capaces de proclamar la verdad, que estén capaces de proclamar la verdad. George Barna, del Centro de Investigación Cultural, publicó una investigación que se hizo en el año pasado, que se llama Inventario de la Visión del Mundo Estadounidense. Desafortunadamente no tengo datos de Colombia, seguramente nadie ha hecho la encuesta. Ustedes saben que los americanos hacen encuestas y estudios para todo, ¿no? Pero por ejemplo, escuche bien al resultado que llegó este investigador Barna. Reveló que solo el 37% de los pastores cristianos tienen una cosmovisión bíblica. Solo el 37%. El resto tiene una cosmovisión toda sincretista, mezclada, algo del cristianismo, algo de la nueva era, algo de las religiones paganas, algo de acá. Pastores en Estados Unidos. De esos pastores dice que solamente el 41% de los pastores titulares, que son los que por lo generalmente predican cada 8 días en Estados Unidos, tienen una cosmovisión eminentemente bíblica. Del resto, el otro 59%, una cosmovisión sincretística. De los pastores de enseñanza, los pastores que enseñan, solamente el 13% tiene una cosmovisión bíblica. Y allí están muchos de los profesores de los institutos, de los profesores de seminarios, de los profesores de la universidad, de los que preparan a las futuras generaciones. De los pastores de niños y de jóvenes, 12% solamente tienen una cosmovisión bíblica. Y de los pastores asociados, solamente el 28%.
Yo me temo que en América Latina o en Colombia los datos ojalá no sean tan desastrosos, pero tenemos que trabajar para que eso no suceda. Necesitamos preparar líderes para la próxima generación, para que podamos celebrar los 100 años, líderes que puedan proclamar otra vez que Jesucristo es la verdad, para que puedan proclamar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Líderes que puedan proclamar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Necesitamos preparar líderes que sean capaces de pararse y decir: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y necesitamos líderes que puedan transmitir esa verdad en el contexto en el cual nos ha tocado vivir. Mis hermanos, en estos 100 años, preparándonos para los próximos 100, recordamos que vivimos en la época más desafiante de la historia de la humanidad. El avance vertiginoso de la técnica y de la ciencia es algo sin precedentes. La capacitación de líderes en esta época debe ser y es todo un reto. Debemos actuar con sabiduría en la preparación de líderes para nuestras próximas generaciones. Seguramente se necesitarán líderes con amplios conocimientos de la palabra de Dios. Pero no solamente líderes que conozcan de la palabra de Dios, que tengan una ortodoxia, que conozcan bien la teología, sino líderes que de verdad conozcan a Dios. Necesitamos líderes bien informados, capaces de interactuar en la sociedad en la cual nos toca vivir. Líderes capaces de evaluar cualquier información a la luz de la palabra revelada por Dios. Líderes que vivan la verdad, líderes que defiendan la verdad, líderes que a su vez formen líderes para la próxima generación, que esos formarán a los de la próxima generación hasta la segunda venida del Rey. Alianza Colombiana, oremos a Dios y trabajemos duro. Usted allí en su sede, usted allí en el lugar donde el Señor le ha colocado, para que esto sea una realidad. ¿Quisieras hacerlo? Que no estamos en pie, oramos.